ya conectados. Tenemos 97 participantes conectados, entonces, bueno, muy buenas noches a todos. Quiero darles la bienvenida, un webinar más, otra jornada académica de nuestra asociación. Hoy un tema súper interesante, y antes de pasar a nuestro coordinador de este webinar, quisiera que Paulo, nuestro presidente, nos diera como todos esos tips y todo, pues todo el abrebocas que vamos a tener para nuestro próximo congreso, que ya falta poco. Paulo. Muchísimas gracias, Paula. Tú como siempre, a la cabeza de toda esta parte académica, tomándote tu trabajo de una manera tan profesional, así que estamos orgullosos de tenerte allí. Yo quiero hacer nuevamente una invitación, porque estamos absolutamente comprometidos con la presencialidad en nuestro congreso en Barranquilla. Del 20 al 23 de octubre vamos a tener una parrilla de invitados internacionales absolutamente maravillosos, cirugías en vivo, crossfire, casos clínicos y una sesión final con preguntas al experto con lo mejor y los más grandes exponentes de la ortopedia en Colombia. Recuerden nuestro encuentro del fútbol con las grandes leyendas del fútbol en cabeza del doctor Hernán Peláez. Hoy tuvimos la gratísima confirmación de que va a estar el Pibe, Córdoba, Tino, todos los que habíamos dicho para Barranquilla del año pasado han confirmado generosamente, así que los esperamos. Pero sobre todo, quiero que sepan que ya se levantó la restricción de España el día de hoy, así que la posibilidad de que vengan nuestros invitados españoles al precurso de ecografía musculoesquelética es casi que un hecho, salvo que haya algo de último momento que nos haga cambiar. Tenemos 150 inscritos en nuestro curso de precongreso de ecografía musculoesquelética, y tuve una conversación con el grupo de General Electric para poder abrir otros 30 cupos más. Así que en el momento en que tengamos los 180 participantes, desafortunadamente vamos a tener que cerrar. Los invito a que aseguren este cupo y que nos acompañen presencialmente en Cartagena. Los dejo con el doctor Rodríguez, que es el coordinador de este webinar con un tema de absoluta vigencia. Luisfer, bienvenido. Paulo, antes de darle la palabra a Luisfer, bueno, quiero recordarles que nuestro webinar de hoy, tendinopatía patelar, está patrocinado por Promed. Ustedes saben que todas nuestras actividades académicas siempre van con el apoyo de la industria y de nuestros aliados estratégicos, porque sin ellos no podríamos hacer toda la academia que brinda nuestra asociación. Ellos quieren mostrarnos un video que dura 1 minuto y medio. Lo vamos a poner en este momento, y después del video sí te voy a dar la palabra, Luisfer. Cami, porfis, adelante. Colócalo. Camilo, no lo estamos viendo. Ok.
Muy bien, muchísimas gracias a Promed por el apoyo que siempre nos brinda. Y ahora sí, Luisfer, te voy a dar la palabra como coordinador de este webinar de hoy para que nos dé después el honor de conocer a todo tu grupo de conferencistas y panelistas. Gracias, gracias Paula, muy amable. No, un honor estar acá con todos ustedes. Además estoy viendo una participación absolutamente masiva. Como siempre, ustedes, los eventos tienen el sello o la garantía de éxito y bueno, aquí vamos a compartir un rato con personas muy importantes todas, personas expertas en el tema. Pienso que todos vamos a aprender en este tema que es muy frecuente, que es controversial y que tenemos muchas cosas hoy para mostrarles. Abierta la discusión desde el principio, sus preguntas por el chat. Estaremos pendientes de irlas respondiendo en dos modalidades, a través de la presentación, las personas que les corresponde el tema irán respondiendo por el chat y nosotros vamos a estar muy pendientes con Paula de tomar las preguntas para al final. Tenemos 20 minutos a media hora de discusión que moderaremos con todos los panelistas. La verdad es un panel de lujo. Yo solamente voy a coordinar y darles la palabra a cada uno. Los voy a ir presentando poco a poco en la medida que van a presentar su conferencia. Para iniciar, para mí es un honor y un placer presentar al doctor Alfredo Castro, miembro ACAR. Es uno de nuestros R4 de Unisanitas, nuestra universidad de la organización Keralty, una persona que hemos tenido la oportunidad de conocer, ya ha rotado con nosotros en rodilla, interesado en el tema y una persona académicamente impecable que nos tomamos el atrevimiento de invitarlo porque tiene de sobra los méritos para estar acá. Alfredo ha hecho una revisión muy completa sobre la evidencia que tenemos en diagnóstico y en tratamiento de tendinosis patelar. Adelante, Alfredo, tenemos 8 minutos por conferencista. Bienvenido. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Luis Fernando. Comparte la pantalla, Alfredo. Ahí Perfecto. Perfecto, se está viendo muy bien. Dale adelante. Perfecto. Bueno, como lo digo, yo les voy a hacer una revisión de la evidencia actual con respecto al diagnóstico y tratamiento. Lo primero es preguntarnos qué tanto se ha investigado y para eso hicimos una búsqueda bastante exhaustiva que nos arrojó alrededor de 730 artículos que después de descartar que si no tenían una relación directa o indirecta con la patología que vamos a revisar, finalmente quedaron 23 artículos elegibles. La parte 1 con respecto al diagnóstico. Primero, la parte inicial que van a observar en todas las diapositivas es el nivel de evidencia y el año en que fue publicado. Este primer artículo que nos quiere comparar o nos trata de comparar los resultados de resonancia versus ecografía, lo primero que nos dicen los autores es que ante toda sospecha clínica hagamos una confirmación imagenológica. Es decir, que no nos quedemos con la clínica así sea muy precisa. Si nos vamos ya directamente a la tabla en donde observamos las variables como precisión, valor predictivo positivo, especificidad, sensibilidad, vemos que la ecografía en sus dos modalidades, tanto escala de grises como Doppler color, va a ser superior a la resonancia magnética. Entonces ahí nos vamos a hacer la pregunta, ¿cuál hacemos de los dos tipos de ecografías? Entonces aquí nos detenemos en sensibilidad y especificidad, en donde una es superior a la otra y viceversa. Entonces, conclusión de esto, la ecografía es más precisa que la resonancia magnética para confirmar diagnóstico. Y si podemos combinar la ecografía con escala de grises y Doppler color, pues vamos a tener un mejor rendimiento para confirmar este diagnóstico. Este otro artículo, también nivel de evidencia 2, publicado un año después por el doctor James Garrick, nos concluye directamente que la escala de grises es superior a la resonancia, es decir, va en consonancia con el artículo anterior, mientras que el Doppler color va a ser superior a la ecografía con escala de grises y resonancia para descartar la patología. Este otro artículo en donde solo coloco el año en que fue publicado porque es un review a cargo del doctor Figueroa del grupo chileno, nos trae o nos resume de manera bastante completa las ventajas y desventajas de cada procedimiento. Aquí para resaltar, aparte de las generales que ya conocemos todos, es que la resonancia nos permite hacer un diagnóstico de otras patologías intraarticulares, es decir,
En el escenario en donde yo no tengo un diagnóstico claro, tengo un diagnóstico poco preciso, pues hagamos una resonancia. Eso sí, sabiendo que tenemos un mayor costo y menor disponibilidad. La ecografía claramente tenemos mayor disponibilidad, menor costo, pero ya sabemos que es operador dependiente. Conclusiones, aquí me tomé el atrevimiento para dar unas conclusiones con respecto al diagnóstico, y es que ante toda sospecha clínica hagamos la confirmación imagenológica. Si tenemos una clínica precisa, pues realicemos la ecografía en sus dos modalidades. Si tenemos una clínica imprecisa o tenemos sospecha de una lesión adicional, pues hagamos la resonancia. Con respecto a la parte 2, que es el tratamiento, el primer artículo que les traigo es de nivel de evidencia 1, publicado en el 2011, cargo del doctor Lotta Wilber y colaboradores, en donde él compara agentes esclerosantes versus desbridamiento artroscópico con respecto a dolor y satisfacción. ¿Qué encuentra de resultados? Que el manejo artroscópico es significativamente superior con respecto al dolor, tanto en reposo como durante las actividades deportivas, por ejemplo. Además de que el retorno deportivo es más rápido. Conclusión, manejo artroscópico es superior a los agentes esclerosantes, aquí en particular al polidocanol. Y ojo a este comentario, al no haber un protocolo estandarizado de rehabilitación que nos permite o que se permite la carga completa a las 2 semanas, estos resultados son bastante importantes o tienen bastante cabida en nuestro medio, ya que muchas veces no podemos darle o iniciar la rehabilitación tan pronto a los pacientes por nuestro sistema de salud. Estos dos artículos que vemos al inicio, también nivel de evidencia 1 o al principio de la pantalla, nos trata de comparar el PRP versus ondas de choque focales o PRP versus función seca. Ambos artículos fueron resumidos en este del 2017, que es el que les voy a presentar. Entonces, ambos utilizaron PRP rico en leucocitos, todos con un protocolo adicional de ejercicios excéntricos. Los resultados es que no había diferencias a los 2 o 3 meses, pero que el PRP sí tuvo mejores resultados a los 6 meses. Esto es estadísticamente significativo. Conclusión, el PRP es superior a punción seca y a ondas de choque focales para la tendinosis patelar, en este caso refractaria al manejo conservador inicial. Estos otros artículos que ya tienen un menor nivel de evidencia, pero que no dejan de ser bastante importantes por su calidad metodológica, habla de que los ejercicios excéntricos tienen mejores resultados a corto plazo, es decir, a los 6 meses continúa siendo el gol estándar, y a largo plazo las múltiples inyecciones de PRP van a tener mejores resultados, como ya lo hemos visto en los ensayos controlados aleatorizados. Estos estudios van en consonancia con esos manejos. Con respecto al PRP, cuando lo queremos comparar pobre, rico en leucocitos versus solución salina, aquí se hizo este estudio con una sola aplicación, no con múltiples como hemos visto en los anteriores estudios, y que encontraron que no había diferencias significativas en cuanto a resultados funcionales expresados como el valor de VISA-P, dolor y cambios globales en ningún momento. Conclusión de este artículo: una sola aplicación de PRP rico o pobre en leucocitos no es superior a la aplicación o a la solución salina. Este otro artículo que nos dice cuál manejo no quirúrgico es más efectivo. Se incluyeron 9 ensayos y los resultados es que, ojo, el ejercicio isométrico, aquí no el excéntrico, además de la banda infrapatelar o anillo infrapatelar y el taping, nos van a reducir el dolor de forma inmediata, pero adicional de esto nos van a mantener el efecto analgésico por alrededor de 45 minutos post ejercicio. Los otros tipos de tratamientos, como el ejercicio excéntrico, la punción seca, el PRP, la sangre autóloga, inclusive la solución salina, van a tener un efecto mucho más prolongado en cuanto a reducción del dolor y mejora de la función, todos expresados como el valor de VISA-P. Este otro artículo, en donde quiere comparar resultados a corto y mediano plazo de diferentes tratamientos, básicamente concluye que los ejercicios excéntricos tienen una evidencia fuerte a favor, que el Doppler pulsado, en este caso como tratamiento y no como diagnóstico, tiene una evidencia moderada en contra, y que la cirugía, los agentes esclerosantes y las ondas de choque tienen una evidencia limitada pero a favor. Conclusión de este artículo: los ejercicios excéntricos continúan siendo el gol estándar para el manejo inicial, pero no hay consenso con relación al tipo de ejercicio, la velocidad, la frecuencia y la carga. Con respecto a otros tratamientos, básicamente se debe investigar más, y con respecto al ultrasonido como tratamiento, definitivamente debemos excluirlos. Este ensayo, que fue iniciado en el 2012,
con resultados publicados en el 2013 que trata de comparar ondas de choques focales versus radiales. Ambos pacientes fueron sometidos a 3 sesiones más un plan de ejercicios excéntricos con seguimientos hasta 14 semanas luego de la última sesión, que encontraron que ambos tenían o mejoraban el dolor y la función sin diferencias significativas. Es decir, no podemos recomendar una técnica sobre la otra en particular. Este otro estudio, que es nivel de evidencia 4, pero tiene una gran cantidad de pacientes, que son 326, tratan de determinar la efectividad de las técnicas mínimamente invasivas. En este caso tenemos PRP, punción seca, células similares a los tenocitos derivados de la piel, que concluyen que cualquier tipo de técnica de estas que tenemos acá, combinados con ejercicios excéntricos, van a ser efectivas. Pero ya a corto y a largo plazo van a haber unas que son superiores a otras. Es decir, a corto plazo, el PRP con infiltraciones mayores de 4 mililitros es superior, pero a largo plazo la punción seca o las células similares a tenocitos derivados de la piel van a ser superiores al PRP. Nos saltamos. Este otro artículo bastante importante, donde resumen 15 artículos con Coleman score por encima de 86, es decir, por encima de 80 tenemos una calidad metodológica bastante alta. Nos dice que el 61% de los pacientes van a terminar mejorando con ejercicios excéntricos, el 55% lo hace con PRP, con la particularidad que tenemos una recuperación acelerada, el 54% lo hace con ondas de choque, los esteroides definitivamente no tienen beneficio, el 57% de los pacientes con una patología refractaria mejoran con cirugía y que tenemos resultados similares en el abordaje abierto versus artroscópico. Bastante interesantes estos resultados. El dolor de cabeza para todos. Una vez ya hemos realizado todo este paso del manejo conservador, llevamos al paciente a cirugía, pero continúa con dolor. ¿Qué hacemos? Vamos a ver qué nos dice la literatura. En realidad muy poco. Este es el único artículo que podríamos traer acá o que está publicado en la literatura y nos trae un concepto bastante importante que se puede convertir en el punto de partida para realizar más investigaciones, y es tener un concepto o una definición para hacer estudios estandarizados. Y lo primero que es un tratamiento fallido, y es que no tengamos un retorno a la práctica deportiva o que el paciente continúe experimentando dolor después de al menos un año del procedimiento. ¿Qué encontraron los autores a realizar la revisión? Y es que solo había un caso publicado en la literatura y ellos básicamente nos muestran su abordaje. Lo primero es hacer un abordaje abierto formal, independiente de si anteriormente se había realizado artroscopia, un abordaje artroscópico o un abordaje abierto. Hagamos un abordaje abierto formal, continuamos con rehabilitación, no sin antes advertirle al paciente un no retorno al deporte antes de 9 meses y advertirle además, valga la redundancia, que los resultados serán impredecibles. Conclusiones: nunca garantice resultados, el 30% no retornan a su actividad deportiva y no opere si el paciente no está dispuesto a parar su actividad deportiva durante al menos 9 meses. Estas son unas conclusiones que también me tomé el atrevimiento de realizar con respecto al manejo. Pueden modificarlo a su gusto. Se los dejo acá un instante para que le tomen foto. El que quiera luego se los puedo compartir. Aquí está un código QR en donde pueden consultar la bibliografía que se revisó. Y finalmente, pues, invitación a nuestro tercer congreso que tendremos en Barranquilla en octubre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, doctor Castro, muy amable por su presentación. A continuación, la verdad, un placer presentar con este tema que ya ustedes vieron que tiene evidencia, que es pilar en el tratamiento, que es el ejercicio excéntrico. Está con nosotros Carlos Entrena, fisioterapeuta de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, muy conocido por todos ustedes. Trabajó en el Club Independiente Santa Fe desde 1999 y forma parte de la Selección Colombia de Mayores, donde ha sido responsable con el grupo de ciencias aplicadas de planificar los trabajos de rehabilitación, recuperación y prevención de jugadores desde las eliminatorias de 2014, de 2018, Copas América, Chile 2015, 2016, Juegos Olímpicos Río 2016, en fin, creo que el palmarés es bastante amplio, Carlos. Lo más importante es que es una persona absolutamente comprometida y que de verdad tiene experiencia en el retorno de deportistas élite y también en un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y es el retorno del deportista amateur de alta intensidad,
que le pedí el favor también a Carlos que nos comentara. Carlito, mil gracias nuevamente y adelante con la presentación. Doctor Luis Fernando, muy buenas noches, muchísimas gracias. Pues la verdad para mí es un placer estar acá hoy con ustedes. Un placer y una bala muy alta el poder compartir, pero qué gusto para mí siempre. Regálenme un segundito. Un saludo grande también a la doctora Paula, al doctor Paulo Ginás, presidente, y vamos a hablar de la rehabilitación. No sé si están... Ahí está iniciando, Carlos. No la veo yo. No, está en negro, Carlos. Al principio estábamos viendo el modo de... Regálame un segundo y vuelvo Sí, dale otra vez. a compartirla. Aquí está. Sí, ahí la vemos y dale en modo de presentación a ver si ya te deja. Ocultar los controles y vamos, presentación. No me deja. No. Me la muestra nuevamente en negro. De pronto será por lo que está en la última diapositiva. Colócala ahí en la primera, Carlos. Ahí, No, exacto, señala esa y ahora sí ponle la presentación. no, ahí estamos en esa, sino que me toca... Ponle abajo la presentación y de pronto ya va a salir. Aquí estamos. Sí, regálenme un segundito. Sí. Perfecto. Sí, ahora sí, Bueno, perfecto, Carlos, gracias. No, a ustedes, qué pena. Bueno, la verdad, como les dije, un gusto. Nosotros, dentro de la rehabilitación, pues hace muchos años realmente al paciente nos dedicábamos era a hacer medios físicos y a no tocarlos y esperar que el dolor pasara. Hoy en día sabemos que todo el trabajo en equipo y toda esa planificación que hoy debemos hablar en la rehabilitación de la planificación de la sesión de fisioterapia nos ha dado la posibilidad de trabajar con ese deportista amateur o profesional y estructurar y planificar un proceso de rehabilitación adecuado de acuerdo pues, a las circunstancias del paciente. Es muy importante que nosotros como fisioterapeutas obviamente conozcamos los tiempos de cicatrización, es supremamente clave. Si no conocemos los tiempos de cicatrización, pues realmente rehabilitar es completamente complicado y debemos con base en eso también planificar y estructurar ese proceso como tal. Entonces, como el doctor Luis Fernando decía, aquí hay un modelo que hoy utilizamos nosotros en la rehabilitación deportiva, donde doctores para nosotros es muy importante el diagnóstico médico. El diagnóstico médico es para nosotros clave porque con base en un buen diagnóstico médico yo puedo como fisioterapeuta planificar un proceso de rehabilitación y diseñar un plan individualizado para cada uno de los pacientes. También es muy importante dentro de esa planificación del proceso de rehabilitación darle una estructura en que el deportista o el paciente no solamente nos dedicamos a las cargas, sino también a los procesos de recuperación, que es diferente a la rehabilitación dentro de cada uno de los procesos. Cada fase pues, va cambiando de acuerdo a esa evaluación médica, a ese control y trabajo en equipo con ustedes para que demos el siguiente paso, donde tenemos que muy seguramente en el proceso de rehabilitación respetar esos tiempos de cicatrización, mejorar esas cualidades físicas, porque no solamente trabajamos lo lesionado, sino lo indemne también tenemos que potencializarlo. Y en la siguiente fase, que en este caso sería la fase 3, pues hablamos hoy de todo lo que es la caracterización del deporte, hablamos hoy de todo lo que es restituir esas cualidades biomecánicas de los tejidos lesionados, hablamos de la mecanotraducción, tenemos que tener en cuenta y saber fisiológicamente nosotros como oficios qué es lo que está pasando en el tendón y en el momento que nos llegue ese paciente pues saber qué está ocurriendo para que con base en eso podamos planificar ese proceso. Y la última fase que el doctor Luis Fernando hoy decía cuando me presentó que era la fase del retorno, es una toma de decisión de todos, no es una toma de decisión simplemente del médico o del fisioterapeuta, sino todo el grupo. Hoy en día sabemos que tanto los pacientes amateur como profesionales, en este caso los amateur, tienen entrenadores, tienen muchas veces planificadores dentro de la estructura de trabajo de sus procesos de entrenamiento. Entonces es una toma de decisión donde tenemos que tratar en lo posible de haber terminado todas esas fases de cicatrización y poder planificar
con una evaluación lo más objetiva posible. Hoy por eso tenemos la posibilidad de trabajar con esas máquinas isoinerciales, donde trabajamos y hacemos esos trabajos excéntricos. También poder trabajar con una máquina isocinética, poder evaluar cómo va la fuerza en el día a día, que me va a ayudar también para esa toma de decisiones, respetando esos tiempos de cicatrización. Aquí hay un artículo donde nos habla de esa tendinopatía y es donde nosotros tenemos que, como oficios, tener en cuenta en el proceso de rehabilitación y empezar a trabajar con ese tendón lesionado, a hacer en la primera fase un trabajo isométrico, y progresivamente tener en cuenta el ir trabajando la fuerza hacia la fuerza funcional, hacia la velocidad, para ya lo último hacer el trabajo pliométrico y retornar a la competición. Entonces es importante que planifiquemos esas cargas, esos volúmenes dentro del proceso de rehabilitación. Tenemos que tener claro nosotros cuándo es una tendinopatía reactiva, qué pasa con el tendón en ese momento, cuándo esta tendinopatía ya es una tendinopatía degenerativa, y con base en eso comenzar con ese trabajo previo de volver a la carga de este tendón con trabajos isométricos, progresivamente a trabajos de fuerza funcionales más dinámicos, teniendo en cuenta la resistencia, el desarrollar la compresión, el almacenamiento de energía, la liberación de la carga, el desarrollo de los trabajos de fuerza isométricos, trabajos funcionales dinámicos progresivos, hasta tener el trabajo excéntrico. Esto es lo que yo de una sesión de fisioterapia o de una sesión de entrenamiento debo tener aún más presente en el proceso de rehabilitación, y es el dolor del paciente. Progresivamente, si la sesión del día anterior al otro día en mi evaluación había un dolor leve, o no aumentó el dolor, pues me da la posibilidad de cambiar esa carga de entrenamiento, esa carga de fisioterapia al siguiente día y ser un poco más agresivo en el proceso. Si realmente el dolor aumentó y el dolor empeoró, pues debo volver a la sesión anterior y nuevamente comenzar con todo ese proceso leve o más precavido dentro del proceso de rehabilitación para dar el paso a la siguiente fase. Es importante que la reducción, dentro de este artículo, dentro de sus conclusiones, hablan que la reducción de la carga elimina la causa de la tendinopatía. Hay que evaluar y modificar la intensidad, la duración, la frecuencia y el tipo de carga. En las primeras etapas se puede mantener el volumen de entrenamiento y cambiar su intensidad y frecuencia. Si el dolor aumenta al día siguiente del entrenamiento, debemos evaluar si la persona debe mantener el entrenamiento regular o debemos adaptarlo. Entonces, ahí hablamos de los trabajos que hoy hacemos paralelo o trabajos diferenciados dentro del entrenamiento. También hay que tener en cuenta que el deportista puede necesitar un abordaje distinto al resto del grupo, cambiar los valores de la escala análoga verbal, que es lo que me va a mí dar la posibilidad de ir colocando un poco más de carga dentro de ese proceso de rehabilitación, y los ejercicios isométricos reducen el dolor en esa fase inicial de la rehabilitación cuando se dirige a un deportista pues, de alta temporada. Pasar la siguiente. También dentro de las conclusiones de ese artículo me dice que la forma en que el tendón responde al volumen de entrenamiento y a los periodos de descanso indica la cantidad de carga que está dentro de los límites de la carga del tendón, que pueden mejorar con seguridad. Entonces volvemos a esas conclusiones donde la carga de almacenamiento de alta energía no debe repetirse antes de las 48 horas. Adaptar el entrenamiento según el dolor observado en la fase. Si el dolor aumenta en las 72 horas de descanso entre entrenamiento y entrenamiento. Si el dolor no aumenta, mantener 48 horas de descanso en un entrenamiento o una sesión de fisioterapia y la otra. Y si el dolor disminuye, se puede aumentar la frecuencia o la intensidad del entrenamiento. También habla que los ejercicios excéntricos incorporados en todas estas cargas propuestas pues parecen ser una manera importante dentro del proceso de rehabilitación. Dentro de otras conclusiones que nos da este artículo, dice que el deportista puede usar la capacidad elástica del tendón, que haya recuperado la función en la cadena cinética adecuada en su rendimiento, los ejercicios funcionales y los ejercicios individuales. Por eso es la planificación y el principio de la individualización de acuerdo al proceso de rehabilitación. También tener en cuenta la capacidad de soportar alta carga pues la alta carga de velocidad máxima y maximizar la velocidad, principalmente en los deportes donde el tendón tiene que mostrar su capacidad de almacenar y liberar energía, que es muy importante. Este es otro artículo donde nos muestra dentro de la rehabilitación el abordaje fisioterapéutico en la tendinopatía rotuliana en una revisión sistemática, y dentro de las conclusiones nos dice que la terapia más eficaz es el ejercicio activo, especialmente los ejercicios excéntricos. Además, también nos toca el tema de la electrólisis ecoguiada. Hoy en día que se utiliza en España, los fisioterapeutas la están haciendo, están llegando al tendón con esa
electrólisis. Nosotros acá en Colombia, aunque yo tengo el curso, no lo hago porque eso es un tema médico. Nosotros dentro de nuestra estructura como oficios no podemos hacer algo invasivo, pero se está utilizando la epidemia, utilizamos la tecaterapia también dentro del proceso de rehabilitación y el vendaje de compresión que ayuda sobre el tendón, pues la disminución del dolor. También existe controversia pues en el uso del láser, del ultrasonido de ondas de choque, pero nosotros el láser de alta potencia, en mi experiencia, me ha dado muy buenos resultados también en el proceso de rehabilitación. El masaje de fricción o ese masaje de Siriax sobre el tendón, pues no hay una evidencia importante. Yo realmente no lo utilizo dentro del proceso de rehabilitación. Aquí bajé unos videos de lo que nosotros hacemos a YouTube. Voy un segundito, es que esta barra me incomoda, donde podemos hacer unos trabajos excéntricos con esa base inclinada y utilizando el cinturón ruso como una herramienta importante en el proceso de rehabilitación. Realmente nos ha dado muy buenos resultados en MED con los trabajos de esas tendinosis en los procesos de rehabilitación. También el trabajo de este plano inclinado haciendo un trabajo excéntrico también ha dado buenos resultados, y hay evidencia que más adelante se las voy a mostrar. Entonces, hoy en día el trabajo excéntrico, el trabajo isométrico en las primeras fases y el trabajo excéntrico nos da muy buenos resultados dentro de esos procesos de rehabilitación, y es importante dentro de nuestra planificación. Y como les dije anteriormente, el trabajo isoinercial. Aquí vemos tanto el cono como el yo-yo, que son máquinas isoinerciales. Empezamos en las primeras fases haciendo los trabajos con el cono, con brazo de palanca corta, con trabajos controlados, y posteriormente a brazo de palanca larga. Después hacemos ya los trabajos en ese yo-yo, donde hacemos trabajos de sentadilla, y ahí pueden ver ustedes cómo yo puedo cuantificar la carga dentro del trabajo excéntrico. Entonces yo puedo irme midiendo en el tiempo cómo va mejorando la fuerza de mi deportista, de mi paciente en el proceso de rehabilitación. Entonces hoy el trabajo excéntrico con esas máquinas isoinerciales nos dan la posibilidad de estructurar un plan de rehabilitación diferente a nuestro paciente y que realmente da un resultado importante. Aquí, bueno, también basado en la evidencia está el cinturón, donde también nos hablan de esos trabajos o esos ejercicios de resistencia lenta, que hablan de 3 ejercicios: la sentadilla, el press de pierna y el hard squats, que también se pueden utilizar dentro del trabajo de rehabilitación, donde los ejercicios isométricos parecen ser más efectivos durante las temporadas competitivas para reducir ese alivio del dolor a corto plazo, mientras que los ejercicios excéntricos y los ejercicios de resistencia lenta pesada, que eran los 3 que yo les hablé, son pues más adecuados para el alivio de dolor a largo plazo y a la mejora de la función de la rodilla. Este artículo nos muestra el trabajo con ese plano inclinado en una sola pierna, y donde entre sus conclusiones nos dice que es un ejercicio excéntrico de 12 semanas mediante sentadillas de declive con una sola pierna, indujo a cambios significativos en las propiedades mecánicas del tendón. Se observó también la reducción de la rigidez del tendón y un aumento en la tensión del tendón rotulario, junto a la reducción del dolor y la disfunción del deportista con tendinopatía rotuliana, y no se observa o no se ha demostrado en la combinación de estos ejercicios con los ejercicios de resistencia lenta, que eran los 3 ejercicios que anteriormente les hablaba. Entonces, así hoy en día estamos estructurando los procesos de rehabilitación, haciendo énfasis en esa primera fase, en el trabajo isométrico, y posteriormente el trabajo excéntrico, siempre buscando y teniendo muy en cuenta el aumento del dolor en esta escala análoga verbal, donde el paciente debe evaluarlo el día a día y con base en eso saber si esa carga de entrenamiento, esa carga en el proceso de rehabilitación, debo subirla o debo mantenerla y bajarla de acuerdo a la evolución del dolor en los trabajos de esta tendinopatía. Esos trabajos excéntricos también hoy en día los utilizamos en los procesos de prevención, ¿no? El trabajo silencioso en la prevención, tanto en los trabajos incluso de rehabilitación de un ligamento cruzado anterior, o en la charla que di anteriormente en el Congreso de Ortopedia, donde hablaba de la sutura meniscal. Hoy en día la centricidad es una herramienta importantísima dentro de los trabajos de fisioterapia. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por su didáctica conferencia en un tema que es absolutamente crucial, que es el tema de la rehabilitación, del retorno del trabajo excéntrico, y como usted nos está mostrando, cada vez más intentar ser más cuantitativos en el tema de la evolución del trabajo fisioterapéutico de rehabilitación y de retorno al deporte.
A continuación, nuestro siguiente conferencista, el doctor Diego Rivera. Diego es egresado de la Universidad del Bosque, es cirujano de hombro y rodilla aquí en Bogotá. Es un experto en ondas de choque, miembro de la Sociedad Colombiana de Ondas de Choque, con amplia experiencia en el tema, con un trabajo juicioso y dedicado a esto. Gracias, Diego, por aceptar la invitación, y él nos va a hablar de ondas de choque en tendinosis patelar. Adelante, Diego. Buenas noches para todos. ¿Estamos viendo la presentación? Se está viendo perfecto, Diego. Gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias al doctor Luis Fernando, al grupo del Comité Científico de acá por la invitación en un tema tan interesante como es la tendinopatía patelar. Y específicamente hoy les vamos a hablar del manejo de las ondas de choque. Quiero hacer 3 enfoques: la fisiopatología, el tratamiento de las ondas, cómo actúa en el tendón y en qué vamos en nuestros trabajos del día a día y la evidencia científica en cuanto a los resultados. Iniciemos mencionando que es una tendinopatía por sobrecarga que presenta degeneración de las fibras de colágeno en el tendón y produce una morbilidad importante en los pacientes en su actividad diaria y en el deporte. La presentación más usual es a nivel de la inserción proximal del tendón rotuliano, lo vemos en el 65% de los pacientes, seguido de la inserción del cuádriceps en la base de la rótula, y en un grupo más pequeño a nivel del cuerpo y en la inserción del tendón rotuliano de la tuberosidad anterior de la tibia. No solamente son los factores biológicos, sino los factores mecánicos que influyen en la aparición de esta patología, como son los factores extrínsecos y los factores intrínsecos. Importante mencionar que si hay un insuficiente o error en el entrenamiento, puede haber una probabilidad de aparición de lesión del 60-80%. Malas condiciones ambientales o un mal equipamiento en el deporte lo va a generar. Y los factores intrínsecos, como el déficit de flexibilidad y el desequilibrio de los agonistas-antagonistas musculares. Dentro de los espectro del tratamiento, pues encontramos desde la terapia física, las ondas de choque, las inyecciones y la cirugía, como lo mencionaba el doctor Castro en su presentación inicial. Y aquí pues vamos a hablar un poquito del tema histológico. Lo que muestran los cortes histológicos en la tendinopatía patelar pues son degeneración mucoide, pseudotenositis, aumento de los fibroblastos y miofibroblastos, disminución de las células inflamatorias indiferenciadas y sobre todo irrelevante una disminución de los vasos sanguíneos en las terminaciones nerviosas simpáticas. Esto reportado por el grupo del doctor Mafuli en trabajos publicados de tendinitis patelar. En el tratamiento de las ondas de choque debemos tener 2 metas, unas biológicas y otras clínicas. Las metas biológicas están enfocadas a la angiogénesis o revascularización, a mejorar la diferenciación del tenocito y a mejorar la producción del colágeno tipo 1. Y dentro de las metas clínicas, alivio del dolor, y eso nos va a llevar a una recuperación de la movilidad, flexibilidad, fuerza, retorno laboral y retorno deportivo en el paciente. Las ondas de choque es un procedimiento ambulatorio, no invasivo, seguro y efectivo, que no produce complicaciones, que tiene una rápida recuperación y que es un tratamiento costo efectivo. Dentro de las patologías aprobadas por la Sociedad Mundial de Ondas de Choque, es una de las indicaciones principales que ha generado muy buenos reportes y buena aplicación y respuesta de mejoría de dolor y función en los pacientes. Aquí vamos a hablar un poquito del tema de la fisiopatología. Las ondas de choque producen un estímulo mecánico que es conducido por unas ondas acústicas a través de un principio de mecanotransducción. Eso genera una señal bioquímica que se va a traducir en una regeneración tisular. Se produce una respuesta en aumento de proteínas, óxido nítrico y factores de crecimiento, y esto va a llevar a una respuesta celular que se traduce en angiogénesis, formación de tenocitos, proliferación de fibroblastos y aumento de la síntesis de colágeno tipo 1. El mecanismo de acción se dice
se realiza inicialmente un catabolismo celular, una remodelación y una curación del tejido comprometido. Otro efecto secundario de las ondas de choque es un efecto que se produce con la cavitación acústica que se produce en la fase tensil de las ondas de choque, en donde se aumenta la permeabilidad de la membrana celular y rompe los depósitos de calcio en los tejidos blandos. Esta es la respuesta por la cual se hacen las tendinopatías calcificantes, las ondas de choque. En conclusión, y fisiopatológicamente, en la fisiología del tendón hay un aumento del flujo sanguíneo en los tejidos isquémicos, se ablanda el tejido cálcico, se rompe la fibrosis y libera las adhesiones. Y eso se traduce en reducción del dolor y una mejoría en la condición física y retorno deportivo del paciente. Dentro de la revisión sistemática que se hace 4 años, tenía esta misma charla y encontraba que habían 20 artículos y 4 eran, digamos, revisiones sistemáticas, y a hoy ya hay el doble de los artículos con revisiones sistemáticas más interesantes. Voy a tratar de mostrarle 4 de ellas, o 4 artículos importantes con buena evidencia que nos muestran los resultados en mejoría en cuanto al uso de las ondas de choque. El primero de ellos es el grupo taiwanés dirigido por el Dr. Wang. Es un estudio comparativo con un seguimiento entre 2 y 3 años. Se tomaron 2 grupos a que se les hizo las ondas de choque y un grupo que se hizo manejo con fisioterapia. En el grupo de ondas de choque se tuvo un porcentaje de resultados excelentes del 43%, buenos 47% y una falla en el tratamiento o no mejoría en el 10%. Y en fisioterapia resultados buenos del 50%, regular 25% y no mejoría del 25%. En conclusión, dice el doctor Wong que hay una mejoría en la aplicación de ondas de choque en el grupo de los pacientes que se le hacen ondas de choque versus a los que se le hace fisioterapia, y ellos concluyen haciendo una evaluación ecográfica evidenciando que en los pacientes que se hicieron ecografía aumentaron el número de vasos sanguíneos en la inserción tendinosa. Este segundo artículo, que es una serie de 7 artículos en donde se toman 283 pacientes, 298 tendones, 204 se manejan con ondas de choque. A los otros se le realizan otras ondas que no son especialmente de choque, sino que tienen un efecto placebo, y se encuentra en las escalas de dolor y función resultados de mejoría de hasta el 80%. Este tercer artículo, que compara los resultados entre cirugía y aplicación de ondas de choque, se toman 2 grupos, 27 tendones, 13 van para cirugía y 14 se les hace ondas de choque, y los resultados muestran resultados satisfactorios comparativos. En cirugía, resultados favorables del 81% y en ondas de choque del 84%. Eso nos dice que son resultados mejores y comparativos entre las ondas de choque y el tratamiento quirúrgico. Y este último del grupo del doctor Leal y Silvia Ramón, en donde hacen un seguimiento a 2 años y evalúan el tendón patelar y la función y el dolor de los pacientes a los 3 meses, evidenciando resultados significativos después de los 6 meses con escala análoga del dolor por encima del 83%. Y este último, donde ellos mismos comparan los resultados del grupo colombiano con los grupos de alemanes, taiwaneses, belgas, donde hay unos resultados similares en cuanto al uso de las ondas de choque y su beneficio. La evidencia nos muestra que después de 20 años de aplicación, los resultados en ondas de choque, entre buenos y excelentes, entre el 75 y 85%, hay una recurrencia entre el 5 y 10% y una tasa de complicaciones del 0%. ¿Cuándo se debe aplicar las ondas de choque? Se dice que debe ser un paciente que lleva una persistencia de síntomas de más de 4 a 6 meses y que ha fallado en el tratamiento conservador. Usualmente y siempre el paciente debe ser llevado a rehabilitación antes de llevarlo al tratamiento con ondas de choque. Es importante descartar que el paciente tenga una inestabilidad patelofemoral o que tenga una artrosis o dolor patelofemoral que le esté generando el dolor. Y dentro de los
para clínicos debe tener una ecografía y una resonancia magnética que evidencie una ruptura menor del 50% de la inserción del tendón. Hay dos tipos de ondas, las ondas focales y las ondas radiales. Las ondas focales que generan una onda desde un punto excéntrico hasta un punto céntrico, y la radial, que es completamente contraria, que comienza desde un punto céntrico y se dirige hacia afuera de una manera excéntrica. Se utilizan los protocolos de manejo voy a mostrar los protocolos de manejo. En la onda radial son entre 2 y 4 sesiones. Se hace una sesión cada semana por 3 semanas y una cuarta al mes de la tercera sesión. Cada sesión se realiza 6.000 impulsos con una energía progresiva entre 1.5 y 5 bar. Se coloca la máquina a nivel del punto de máximo dolor. Esto se realiza sin anestesia y se utilizan en el seguimiento y en la evaluación de cada paciente diferentes escalas para evaluar su mejoría y su función. En cuanto a las ondas focales, pues son también 2 sesiones que se hacen con un intervalo semanal. Cada sesión tiene 1000 disparos con una energía progresiva entre 0.05 y 0.27 milijoules. Es una máquina que genera más potencia, que genera más profundidad. Se coloca en el punto máximo de dolor, no necesita anestesia y se realiza el mismo seguimiento para la evaluación de cada paciente. Los estudios científicos han demostrado que no hay diferencia significativa en el tratamiento de las ondas de choque en la tendinopatía patelar, ya sea radial o focal. Pero los últimos estudios han evidenciado que si se mezclan las dos tecnologías, tanto la radial como la focal, los resultados pueden llegar hasta el 90% en algunos casos. En este caso hacemos 1 o 2 sesiones de radiales y 2 a 4 sesiones y 1 o 2 sesiones de ondas focales. Como le digo, con la misma intensidad que se manejaba previamente. Y a lo que vamos y lo que estamos haciendo es tratar de implementar la herramienta de la ecografía para definir el lugar donde tiene la lesión específica, marcarla y ser un poquito más específicos en el tratamiento. Y se maneja de la misma forma con el protocolo que ya les había mencionado. En conclusión, las ondas de choque muestran alta efectividad, alta seguridad, no presentan complicaciones, es un procedimiento no invasivo, tiene un resultado comparable o superior en el manejo quirúrgico y tiene resultados más favorables combinado con la ecografía. Muchas gracias. Termino la charla invitándolos al 11º Congreso Nacional de Ondas de Choque que vamos a llevar a cabo en Cartagena del 7 al 9 de octubre. Muchas gracias. Gracias, Diego, Diego. por su presentación. A continuación, el doctor profesor Mauricio Gutiérrez, conocido por la amplia mayoría del auditorio, de Cali, experto en hombro y rodilla, fundador del fellowship de la clínica Imbanaco en hombro y rodilla y traumatología deportiva, y una conferencia que está titulada Desde el tratamiento conservador intervencionista hasta la sonocirugía. Mauro, nuevamente gracias por acompañarnos y adelante. Muchas gracias, Luisfer, muchas gracias a CART y felicitarlos por este excelente webinar. Un momento, ¿me están viendo? Mauro, sí, lo estamos viendo bien. Perfecto. Bueno, y como sí, vamos a hablar entonces del tratamiento conservador intervencionista hasta lo que ya llamamos la sonocirugía. Ay, no me está corriendo. Ah, ya. Ahí va bien. Clip. Sí, Bien. ahora es que iba como lento. Bueno, como sabemos, como ya nos decían, el tendón es hipovascular, es hipocelular y responde a estímulos mecánicos y bioquímicos para que funcione y forme principalmente, como ya nos hablaban, del colágeno tipo 1. No me corre rápido.
Pero ahí va bien, Mauro, dele, a ver qué pasaría. Espera un segundito. Ah, listo, ya. Bueno, es importante saber también las fases cuando existe una lesión, porque esto también nos guía hacia el tratamiento y cuándo hacerlo. Sabemos que hay una fase inflamatoria que es muy corta, de una semana, donde hay una gran cantidad de células que vienen peritendinosas, seguida por una fase reparativa de proliferación celular, donde ya no solamente las células vienen de afuera, sino del mismo tendón, que dura más o menos 3 semanas y empieza la producción de colágeno tipo 3, se activan las células mesenquimales y luego sigue la fase de remodelación o maduración, que es más larga, puede durar hasta 2 años, donde ya hay menos células y donde se cambia más al colágeno tipo 1 y se forma la cicatriz del tendón. ¿Cómo se lesiona entonces el tendón? ¿Cuándo se interrumpe estas fases? Se interrumpen, como ya nos decían también, por sobreuso, porque hay ejercicios repetitivos, intensos, que no permiten esta reparación normal, donde hay una de la tendinopatía reactiva que nos hablaba Carlos, y sobre todo en la fase proliferativa se interrumpe esto y entonces empieza un deterioro de este tendón, llevando a una tendinopatía ya degenerativa, irreversible, donde los tenocitos ya no son capaces de producir tendón. Y aquí es donde encontramos entonces el engrosamiento del tendón, y a nivel micro hay desorganización de estas fibras de colágeno, hay una neovascularización y neoinervación, y esto es importante tenerlo en cuenta porque estas son las causas principales del dolor en la tendinopatía, una pérdida del patrón fascicular y una apoptosis celular. ¿Y dónde se localiza principalmente? En la parte proximal y posteromedial, y esto también es importante para poder saber en dónde debemos tratar y cómo tratarlas y cómo localizarlas. Y esto se debe a que la región posteromedial del tendón patelar es la más hipovascular, es la que tiene las fibrillas de menor tamaño, es decir, es la que es mecánicamente más pobre, más débil y más susceptible a lesionarse. La clínica ya la sabemos, esta es una paciente que, como vemos, tiene en la eco una lesión en la región posteromedial y nos señala el dolor típico en el polo distal de la rótula. Perdón. La resonancia magnética es útil tanto para el diagnóstico como para saber si hay ruptura parcial o no, tanto en la proyección sagital como en la proyección axial, aunque desafortunadamente no siempre la podemos encontrar, no siempre los cortes corresponden, pero es útil para localizar la lesión. Pero, como ya decían, la ecografía es muy útil, es complementaria, nos localiza muy bien la lesión, nos muestra si hay ruptura también o no, y además nos muestra si hay hiperemia, si hay neovascularización o no, si hay un proceso inflamatorio sobreagregado sobre el proceso crónico. Las clasificaciones son importantes, sobre todo si nos llevan a qué hacer. Y esta nos puede ayudar, la de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde ellos, basados en la resonancia, nos muestran en la grado 1, donde hay tendinosis pero no hay ruptura, y el engrosamiento es menor de 8 milímetros, la grado 2 y 3, donde ya hay una ruptura parcial menor del 50%. En la grado 1 sirven los tratamientos no muy invasivos, más como el ejercicio excéntrico y reparaciones, procedimientos extratendinosos. En la grado 3 a veces ya requerimos ser más invasivos biológicamente, poner más células, factores de crecimiento. Y en la grado 4, donde tenemos lesiones mayores del 50%, si no mejoran con esos procedimientos biológicos, se va a requerir más frecuentemente cirugía. Esta clasificación es importante complementarla con la parte ecográfica, como veíamos, que no solamente nos muestra si es el problema degenerativo, sino también si hay inflamación sobreagregada que nos influye también en qué hacer. Entonces, si es solo degenerativa o si es inflamatoria más degenerativa. Y el tratamiento, como ya veíamos, también es multifactorial. No existe un medicamento o un procedimiento con el cual
tengamos solución a este difícil problema. Hay que ver qué queremos, dependiendo qué tiene el paciente, si tiene solo una tendinosis o ruptura, si solo queremos inhibir la inflamación o si ya buscamos más células, adherencia celular, aumentar la vascularidad. No es solamente un solo tratamiento. Y yo me he basado en lo que nos enseñó Ferran Abad, en el cual cuando hay problemas crónicos, empezamos, como ya nos dijeron en la excelente charla, la importancia de los ejercicios excéntricos, la modificación de los hábitos, y si no, ya tenemos posibilidades con los tratamientos conservadores intervencionistas, que yo los he llamado como excéntrico plus, porque nunca debemos quitar la parte excéntrica del tratamiento. Hagamos lo que hagamos, debe ir combinada con los ejercicios para lograr un mejor resultado. Extratendón, en los casos que no tenemos lesiones tan grandes, podemos hacer lo que se llama el scrapping o raspado, en el cual ubicamos, por ejemplo, con ecografía, lo podemos hacer muy bien, ubicamos la lesión y luego procedemos con una aguja sobre donde está la neovascularización a hacer como un raspado. Y esto lo podemos combinar, por lo general se combina con una inyección de volumen alto, en el cual se aplica también en esta misma zona, por lo menos casi siempre en nuestros pacientes, unos 20 cc aproximadamente, que la mayoría son solución salina, anestésico, y si hay una inflamación muy grande, por ejemplo de Hoffa, podemos también poner algo de corticoide diluido acá, teniendo cuidado de no entrar al tendón. Esto nos ha mostrado la literatura que este tratamiento a corto plazo es muy bueno, sobre todo para el dolor. Aquí no estamos buscando celularidad, sino alivio del dolor. Cuando ya tenemos lesiones degenerativas o necesitamos algo más, podemos añadir factores de crecimiento, plasma rico en plaquetas, o también células mesenquimales. Como ya sabemos, al igual que el PRP, son más que diferenciarse estas células, lo que hacen es señalizadoras, un efecto paracrino que estimula los otros efectos que necesitamos reparativos o antiinflamatorios. El PRP, que si usarlo pobre, si usarlo rico, ya veíamos en un webinar antes de tendinopatías, hay literatura que nos habla más del pobre, yo lo uso, sobre todo en la fase proliferativa, cuando necesitamos bastantes células, y sabemos que el PRP no cambia tanto la estructura, busca más la cicatrización, el BIMAX sí la puede cambiar, aunque no hay estudios concluyentes todavía. Y mostramos algo que ya nos mostraron en la primera excelente conferencia, de que entonces, como en la diapositiva de Jorge Chala nos muestra que la evidencia para PRP, para la tendinopatía patelar, está no en semáforo rojo como estaba antes, tal vez en amarillo, y con los últimos trabajos, esto fue una diapositiva del 2019, ya está en un verde clarito, como van el tratamiento de biológicos en las diferentes tendinopatías. ¿Cuándo hacemos el debridamiento artroscópico? Si falla este tratamiento conservador, si hay rupturas más grandes, lo podemos también hacer cuando no hay mejoría, y consiste también en resecar la Hoffa que hay proximal, donde es la lesión, teniendo cuidado en no dañar el tendón y hacer una fenestración en el sitio donde está la lesión. Como también podemos tener células del hueso, esta fenestración del hueso también nos sirve como reparación. ¿Y en qué nos ayuda la eco acá? Nos ayuda en que nos ayuda a localizar la lesión. Entonces, saber cuando vamos a hacer la fenestración con el shaver, saber si estamos en el punto que es, y además nos dice si ya la hemos hecho completamente. Y los resultados han sido mejores, inclusive que la cirugía abierta en la mayoría de los casos. Apuntes para recordar entonces, si tenemos un caso de tendinosis, neovascularización, grosor menos de 8 milímetros, podemos utilizar la técnica de alto volumen, scrapping con o sin corticoides, de acuerdo al grado de inflamación. Si la degeneración es mayor, el grosor es mayor de 8 milímetros, una ruptura más grande, podemos utilizar entonces los biológicos, rupturas de 25 a 50%, también los biológicos, sabiendo que en los casos de que no mejoren, un periodo de 3 meses, ya tenemos que pensar en un desbridamiento artroscópico o no cirugía, y en las más grandes, como ya nos decía Luis Fernando, si no hay mejoría,
ya tenemos que empezar inclusive cuando ya está muy comprometido el tendón en la parte abierta. Muchas gracias por su atención. Mauro, muchas gracias. A continuación, el doctor Carlos Soto de Ibagué. El doctor Carlos Soto es un cirujano experto en hombro y rodilla, contemporáneo mío, aunque no se le nota mucho, a mí sí. Él es un experto en ecografía, universitario en ecografía de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, con amplia experiencia en el tema. Sotico, adelante, gracias nuevamente por aceptar la invitación. Adelante con su presentación. Doctor Soto, ¿ustedes me oyen? Sí. ¿Qué pasó con Carlos? ¿Se desconectaría? No. Es que estaba un poquito lento el internet. Ya, gracias. Ah, listo, Sotico, adelante. Gracias, muy amable. Gracias nuevamente y adelante con su presentación. Gracias. Vamos a compartir la pantalla. ¿Ya se ve? Sí, señor, está empezando a compartir, listo, ahí ya está, es hacer ya la presentación en grande. Listo, adelante. Sí. Muchas gracias por la invitación. Este es un tema apasionante de la tendinopatía del tendón patelar y la ecografía, como ya hemos visto en las presentaciones anteriores, ha entrado a ser un elemento fundamental dentro del manejo y el estudio. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. El objetivo principal es el de darles a ustedes algunos conceptos básicos sobre el tema de la ecografía para que cuando tengan ustedes algunos de esos reportes o algunas de esas imágenes, pues no los coja fuera de base y al menos tengan una idea de qué se trata este asunto. Ya lo hemos hablado y en las presentaciones anteriores se comenta que la ecografía es un examen diagnóstico de bajo costo, dinámico, no ionizante, que puede compararlo con la otra extremidad. En el caso de específicamente del tendón rotuliano, tiene una alta reproducibilidad interobservadora. Algo de la anatomía que es importante, el concepto de la parte proximal del tendón es más ancho, 3 a 4 centímetros y es acintado, mientras que en la parte distal es cilíndrico de 2 a 3 centímetros y en la parte lateral, cuando lo vemos en la parte axial, tiene un espesor más o menos de 5 milímetros. Ya el doctor Gutiérrez hablaba de un espesor de 8 milímetros como alteración importante. Es también trascendental establecer la formación, la conformación del tendón. Hemos visto que está organizado por fibras de colágeno con múltiples interfaces paralelas, completamente atrapadas unas de las otras, en un estricto orden que permiten verla de un patrón que se denomina fibrilar cuando lo hacemos en el eje longitudinal, y cuando lo revisamos en un eje transverso se simula a la imagen de sal y pimienta que podemos apreciar en la imagen. En este caso podemos ver entonces el patrón fibrilar, se ve en el corte longitudinal, y el patrón de sal y pimienta, como vemos aquí, que son múltiples interfaces de color claro y oscuro, o sea, hipogénicas y algunas de mayor ecogenicidad, nos permiten entonces ver los fibriles. Así se vería en el examen de la evaluación del eje longitudinal o eje largo del tendón. Mientras que cuando hacemos el eje transverso, esta sería la imagen y tendríamos que establecer las características de la escala de grises y demás que nos han comentado. Aquí hay que tener bastante cuidado con un concepto que pasa, que es un artificio ecográfico que se llama la anisotropía, que es nada más que dejar de ver en forma adecuada las fibras. Estas fibras están perfectamente organizadas unas sobre las otras, pero si el rayo de luz no entra perpendicular a las fibras, como que se desaparecieran. Entonces aquí nos diera una imagen de pérdida del tejido, como en este caso, o en este caso que vemos aquí, que se corrige realizando flexión de la rodilla o contracción del cuádriceps. Como en este caso se utiliza una técnica que se llama campo extendido, que permite uno seguir todo el tendón
desde su parte proximal a distal, donde vemos que se desaparece las zonas de anisotropía, de este efecto de anisotropía, cuando se coloca la rodilla en 30 grados de flexión. Por ende, la recomendación es cuando usted examine a su paciente, hágalo a 30 grados de flexión para evitar ese defecto. Ahora, si usted tiene esa imagen, hágalo no solamente en plano longitudinal, sino en plano transverso. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué debe juzgar usted cuando hace una ecografía de esta zona? Pues primero hay dos variables, una que es cuantitativa, en este caso pues puede medir el perímetro, el área, el ancho, el grosor, pues eso lo da el equipo fácilmente sin problema, pero viene otra parte que ya es más subjetiva, que son la ecogenicidad media, saber si qué tan hiperecoico, hipoecoico. Hiperecoico es brillante, hipoecoico es más oscuro. Qué tanta uniformidad y homogeneidad de la textura ecográfica, porque puede tener zonas negras hipoecoicas con zonas blancas y que normalmente no deberían ser así. Qué tanta entropía, es decir, qué tanto orden tienen sus fibras en el sitio y el ecodoppler que lo han comentado como algo fundamental. En este caso, por ejemplo, vemos aquí la imagen de este lado, vemos un tendón un poco más engrosado, mide 0.55, mientras que en el otro lado 0.42, pero no solamente es el grosor, sino vean ustedes también esta zona aquí que ya nos indica que hay un problema, seguramente porque hay una pérdida del patrón fibrilar que nos han comentado. Casos como estos también vemos como hay una alteración completa, bueno, pérdida del patrón de sal y pimienta, y es más, ni siquiera se ve muy bien el contorno, aquí hay un poco de edema pretendón también, en este caso miren ustedes, aquí todo está engrosado, incluso la grasa de jopa también abajo se ve, y todo el tendón completamente afectado, y si lo miramos en el plano longitudinal, como sería este lado, vemos cómo se pierde la interfase paralela, y hay un desorden ahí. En este caso. Vemos aquí el engrosamiento también, ¿cierto? En esta área. Y el ecodoppler que nos produce, que nos indica, ya lo decía el doctor Gutiérrez, claramente indica hiperemia, nos indica que hay una proliferación angiofibroblastica, que es el problema principal de estos pacientes. También podemos nuevamente volver a medir, comparamos con el otro lado, miren el lado izquierdo, usted tiene una patología, no solamente el calor, sino es brillante, hiperecoico en esta parte de abajo, sino el grosor comparado con el del lado derecho. Así en el transverso y en el eje longitudinal, ven ustedes cómo tiene esta pequeña barriga además y la pérdida completa y la alteración de la entropía de la orientación fibrilar del eje longitudinal de este tendón comparado con el otro. Casos como estos podemos incluso ver estos quistes mucinoides y alteración del patrón fibrilar como apreciamos en esta imagen también. Y este paciente es de los dos, un jugador de fútbol, tiene tanto en el lado derecho como en la izquierda también tiene algunas alteraciones. Aquí también ven ustedes edema en esta zona y este paciente pues tiene una patología bilateral. Entonces, este doctor Gimignani hizo en el 2008 algo interesante. Tomó 298 tendones rotulianos en pacientes que consultaron por dolor y hizo un análisis y eran pacientes de fútbol y de otros deportes. Y con este análisis trató de establecer como una calificación y permitir saber correlacionarlo con la terapia, el resultado y el retorno deportivo, de lo que nos han hablado. En la tipo 1 habla que es con menos del 20% de compromiso, como en este caso vemos una sola manchita por aquí, de pronto, ¿no? Pero se mantiene algo del patrón. Estos pacientes, el 22% tiene alteración, solo el 22% del ecodoppler. El 100% de esos pacientes respondieron en forma satisfactoria al tratamiento médico, como nos lo han explicado, y usualmente se espera una incapacidad de 20 días. Los pacientes tipo 2 tienen un compromiso del 20 a el 50%, como podemos ver aquí ya una zona quística, pero pues la otra parte se preserva. Esto es el 92% del ecodoppler es positivo y el 94% usualmente retornan al deporte y se espera una incapacidad promedio de 40 días para estos pacientes. Este doctor que escribió trabajaba en ese momento con la Juventus. El tipo 3 es el compromiso más del 50%. Aquí vemos todo un tendón afectado con un patrón hiperecoico, esto todo brillante y no se ve para nada el patrón en sal y pimienta. Con un compromiso de más del 50%, usualmente
el 100% de estos tienen un color Doppler positivo, o sea que tienen una proliferación angiofibroblástica. El 86% apenas se hacen recuperación y se espera en promedio una recuperación de esta de 90 días para retorno deportivo. Este es un caso de otro paciente, ven ustedes también cómo se compromete todo el tendón prácticamente y en forma bilateral. El tipo 4 para él es una ruptura completa y parcial, que coincide más o menos con la clasificación que nos han comentado, una ruptura completa y parcial, y esto se espera obviamente una recuperación posiblemente del 96%, del 86% de ellos, y posiblemente más de 90 días de incapacidad. Este caso es una jugadora de voleibol, ven ustedes, tiene una lesión completa del tendón rotiliano aquí, y vemos el eco Doppler que como lo tiene positivo, lo que significa que tiene también un fenómeno reparativo por medio de hiperemia y de proliferación angiofibroblástica. Este es otro paciente en el eje longitudinal, vean ustedes esta parte, esa zona hipogénica, le hago las pruebas dinámicas para ver si es un efecto de anisotropía y no cambia, y se hace la valoración en la proyección lateral. Ustedes pueden apreciar cómo está alterado, de acuerdo como nos han explicado, la ubicación característica clásica de estas lesiones, con un compromiso también de parte del tendón y pérdida de su patrón. Este es un caso de un futbolista de 27 años con una lesión, una situación bilateral que hemos comentado. Este paciente fue y volvió, es profesional. A los 2 meses, la lesión quizás más grande, más sintomático, muchísima más hiperemia acá, mucho más, hiperecoico el tendón, y este quiste que ha crecido, bueno, se decidió ponerle plaquetas, se aspira, y como es uno de los aspectos de la ecografía ser tan preciso, no puede aspirar, aplicamos las plasma rico en plaquetas, bueno, y su protocolo de tratamiento, rehabilitación, terapia física, vemos 2 semanas después cómo ha recuperado rápidamente, ¿no? Este paciente se observa en el eje longitudinal, fíjense ustedes, toda la alteración que tiene aquí es casi 2 centímetros. 4 meses después, vemos aquí la situación, ya el tendón todo se ve más brillante. Miren ustedes aquí, súper hiperecoico, y pues, pero el quiste ya al menos no se ve tan pronunciado como en las iniciales. 4 meses después, miren estos cortes, más cortes de esto. Aquí también algo de edema en esta área, en el corte transverso, y aquí en el corte longitudinal, vean ustedes, aquí en esta parte distal, el tema cómo va. Comparándolo 6 meses después, ya el tendón es mucho más parejo, ya no vemos el quiste, pero fíjense ustedes cómo está totalmente afectado por un compromiso hiperecoico, por una pérdida de su patrón convencional. Incluso fíjense comparándolo con el otro, cómo se puede ver, incluso se ve más angosto, de hecho, ¿no? Este es 8 meses después, algo de edema todavía en esta área. 2 años después, el paciente regresa por acá y ahí vemos que fíjense ustedes que el paciente ya no tiene evidencia de su lesión, él ya está retirado, lleva retirado del deporte en este momento, yo creo que 2 años de ese momento de seguimiento, que eso fue hace rato, y queda como residuo esta calcificación. Finalmente, el lago de Loos-Bater, que lo clásico es la formación de estos nódulos, de estas calcificaciones, y pues también la alteración en la inserción distal, que siguen los mismos patrones de la SIN Larsen Johansen de la parte proximal. Finalmente, cuando usted vaya a evaluar un paciente de esas características, tenga en cuenta que tiene que hacer 2 cosas. La parte cuantitativa, evaluar el perímetro, el área, el ancho, el grosor, y evaluar la ecogenicidad media, la uniformidad, la entropía y el color Doppler. Este es la persona con la que empecé a hacer ecografía, ya hace en el 2008, el doctor Kerry. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias, Carlos, por la clase de ecografía, realmente excelente. Y bueno, a pesar de que estamos un poquito pasados en el tiempo, pienso que vamos a la parte de preguntas. La última opción y tal vez a la que nunca queremos llegar es a la opción quirúrgica, a la resección en bloque. No sé si ustedes están viendo la pantalla en este momento, Paula. Está en blanco. Está tratando de abrir, pero no. Espérate un segundo. Creo que ahí sí. Espérame un segundito. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, esto es muy rápido, simplemente para cerrar
No me voy a gastar más de 2 minutos, esperemos a que abra. Ahí ya abrió, ¿verdad? Lo último, paciente, múltiples tratamientos, esto lo hicimos con el doctor Gilberto Sanguino y lo hemos hecho en otros pacientes y algunos colegas como Rafa Bisbal en Barranquilla y otros han hecho la misma técnica y ya es lo último. Este es un radiólogo colega que llevaba 2 años de tratamiento, plasma rico en plaquetas, todo lo que ustedes quieran, se le hizo una artroscopia y resección de la grasa retropatelar, se le hizo una resección parcial abierta con una sutura del tendón en la parte comprometida, con plasma. Para la sutura se utilizaron unos anclajes en el polo inferior de la rótula. Esto es después de 6 meses después. Ustedes ven el gran compromiso del tendón, 0 mejoría con una inminencia de ruptura. Y en este tipo de paciente hicimos una resección muy agresiva en bloque de la parte comprometida del tendón y utilizamos una técnica que es hacer un túnel en la rótula de proximal a distal, haciendo una fijación con un autoinjerto de semitendinoso con un doble túnel. Aquí ven el túnel en la parte distal, una resección amplia, sobre todo proximal, y aquí el paso de un sistema de suspensión femoral que lo anclamos al polo superior de la rótula, como ustedes están viendo en este video. Es un sistema de suspensión convencional, de suspensión cortical, para después, aquí queda la placa adosada al polo superior y queda un tendón suspendido de la rótula bastante estable, además con el túnel en el polo inferior, y esto después hacemos un túnel en la parte distal de la inserción en la tibia hacia medial y se hace a través de ese túnel el paso del injerto de semitendinoso y la fijación con un tornillo de interferencia y luego el cierre por planos de la lesión. Y esto realmente, en los casos que hemos llegado a esta intervención, hasta el momento no tenemos ninguna recidiva y un buen resultado. Simplemente era para sellar todo el esquema de tratamiento. Y bueno, vamos con las preguntas. Paula, no sé si tienes alguna especial del auditorio y para empezar a resolverlas. Algunas ya se han dado respuesta por Sí, el chat. en el chat hemos dado algunas respuestas, pero tenemos varias preguntas. Francisco preguntaba, ¿cuántas aplicaciones, volumen e intervalos de PRP reportan los trabajos? No sé si Sí, esa era una que yo tenía anotada, Paula. ¿Cuántas, qué volumen y con qué intervalo? Evidencia, Alfredo, ¿qué recomienda la evidencia? Doctor, puntual. Actualmente son 2 aplicaciones con al menos 4 mililitros de aplicación de PRP separadas 2 semanas. La tercera, Separadas 2 semanas, sí. Ok, pobre, ¿sí? ¿Pobre o rico en leucocitos? En realidad no hay diferencia, pero los algoritmos o los ensayos muestran o utilizan más PRP rico en leucocitos. 4 mililitros, 2 semanas, intervalo. Bien. Y no ¿Y Mauricio, en su experiencia? Sí, eso es lo que usamos muchas veces. Uno de los problemas, pues, para empezar esto, y por eso se creó un consenso grande, es que existen, y por eso es que es difícil encontrar evidencia, es que existen muchos protocolos, muchos tipos de formas de preparación, y se ha creado como un grupo de consenso grande liderado por Miquel Sánchez. Y sí, mínimo dos, y de 3 a 4 cc's. Pero esto es variable dependiendo también del tipo de lesión, porque dice 4 cc's, entonces todos los 4 dentro del tendón, no, si en una lesión pequeña, pues se ponen una parte dentro del tendón y la otra parte intraarticular. ¿Y el intervalo? El intervalo de 1 a 2 semanas, como nos dijo Alfredo. Bien. Aquí hay una pregunta que la tenía hace rato y la acaba de hacer Jaime Mariño. Diego, ¿usted espera para iniciar con ondas? ¿A usted le llega un paciente con una tendinosis patelar y está cuantificada en un área de 8 milímetros? 8 milímetros. Usted obviamente empieza con ejercicio excéntrico. ¿De una le hace ondas o usted en algún paciente espera para empezar las ondas o de una vez a todos ondas? ¿Cómo es ese protocolo? El protocolo, las ondas de choque no es un tratamiento de entrada para una tendinitis
insercional. Las ondas de choque es un tratamiento ante la falla de un tratamiento conservador, llámese rehabilitación, llámese infiltración. De entrada, eventualmente deportistas de alto rendimiento con una demanda funcional importante uno podría llegar a hacerlo, pero idealmente de entrada no es la opción para las ondas de choque. Independiente del tamaño. Como demuestra la literatura científica, el 70% de las tendinitis patelares sin rupturas, tendinitis patelares que me cambió yo ya le iba a contestar sin ruptura y usted ya me dijo con ruptura. Sin ruptura, el 70% de los pacientes con tendinitis patelar mejoran con un plan de rehabilitación física, con los ejercicios excéntricos y el plan que nos mostraba el doctor Carlos Entrena, pero de todas maneras, si ya hay una ruptura, pues hay que individualizar cada caso y dependiendo de la demanda deportiva, se puede iniciar un tratamiento, pero de entrada no. Carlos, ¿a usted le gustaría que su paciente que está en un tratamiento de entrada juicioso, con todo el trabajo excéntrico, tuviera algo más de entrada, como que usted dijera, venga, hágale también ondas o hágale una infiltración con PRP o solito usted con fisioterapia solamente cuánto tiempo? ¿Y a quién sí y a quién no? Yo creo, doctor, que eso es un trabajo en equipo, no es una toma de decisión mía como fisioterapeuta, es una toma de decisión del grupo que tenemos al paciente. Si vemos que el paciente no mejora y en el tiempo, pues se podría pensar otra opción dentro de la cantidad de opciones que hay. Pero si es una toma en grupo, no una toma individual, o sea, yo puedo comenzar con unos trabajos específicos que la excentricidad ayuda muchísimo, tratando también ese tipo de esos imbalances musculares, pero la toma de si hay otra cosa que colocarle, yo creo que si en un momento dado se necesita, es bienvenido. Carlos, definitivamente la ecografía no solo para diagnóstico, sino también para seguimiento. Diríamos que es el examen ideal para tendinosis patelar, tanto para diagnóstico como para seguimiento por encima de la resonancia cuando no sospechamos patología asociada, o lo hacemos con ambas, o cómo maneja usted ese tema. Yo creo que bueno, cuando uno tiene un martillo, todo tiene cara de clavo. Pienso que la ecografía es un elemento fundamental hoy por hoy en el ejercicio de la ortopedia, y específicamente en esta área pienso que es válido. Uno la puede repetir, como no es ionizante, la puede repetir 1000 veces, la puede comparar, puede hacer una evaluación dinámica. Si el doctor Gutiérrez nos mostró unas imágenes de una característica especial donde nos permite tocar el tendón sin tocarlo, de tal manera que nos permite entonces establecer cómo va a evolucionar. Así que para mí, sí, la ecografía se puede hacer de seguimiento y se debería hacer antes que la resonancia por costos, bueno, por la situación de algunas personas que son claustrofóbicas y demás. Pienso que puede tener sus indicaciones. Obviamente, si ya en una situación crónica que usted va a llevar a un paciente a cirugía, quisiera llenarse de razones, descartar otras lesiones, como bien nos ha explicado Diego hace rato, valdría la pena establecer si tiene alguna otra situación adicional. Pero el tendón en sí, dado su característica casi superficial y la posibilidad de establecer un muy buen contacto tanto longitudinal como axial, puede ser muy bien evaluado mediante una ecografía, con experiencia sobre todo. Diego, en la práctica, y lo hemos visto, y sobre todo hay un tema que es muy práctico, que es el tema del pagador, entre ondas focales y ondas radiales, y me pareció entender que la conclusión hoy día es combinarlas de entrada. Digamos que eso es lo que usted recomienda, vamos de entrada con ambas, es lo mejor, ¿cierto? Sí, o vale la pena hacer un protocolo inicial con radiales en algunos pacientes. Lo que pasa es que la evidencia en radiales está alrededor del 75-80% y en focales entre 80 y 85%. Entonces, son unos resultados muy similares. Pero lo que están haciendo ahora y liderados por el grupo del doctor Leal, de Silvia Ramón, es tratar de conjugar las dos máquinas, la focal y la radial, y se ha aumentado los resultados. Ahora,
Yo no hablé de PRP, pero si usted hace radial focal más PRP, los resultados pueden ser muchos mejores. Entonces, cada cosa que uno pueda aumentarle a ese factor biológico que está generando una respuesta de dolor le va a ayudar, ¿sí? Entonces, vale la pena el comentario del PRP también como un factor de estimulación y crecimiento a nivel del tendón patelar en las lesiones. Lo pregunto porque las focales necesariamente van con anestesia. Entonces, no necesariamente. No, las focales en tendinopatías no necesitan anestesia. No necesitan anestesia. No, en tendinopatías no, solamente si es un procedimiento a nivel de hueso, la gran mayoría necesita anestesia. ¿Cuál es su PRP? ¿Cuál es el PRP ideal de ustedes? Que lo están preguntando mucho en el chat. ¿Cuál es el PRP ideal para tendinopatía y con qué lo activan? Lo de los leucocitos, ¿cuál es esa característica? Mauro, Carlos, todos. Sí, pero yo para tendinopatía. Sí, para tendinopatía, como dijimos, existen las dos escuelas, digámoslo así, cada uno con su evidencia de utilizar pobre en leucocitos o rico en leucocitos. Yo lo uso principalmente pobre en leucocitos y buscando que esté en la fase proliferativa, es decir, no cuando está una inflamación activa, sino cuando queremos que haya una adherencia, una migración, como una piscina de celular y factores de crecimiento. No sé los otros cuáles lo usan. Carlos, su PRP ideal para tendinopatía. Yo creo que no hay diferencia en hacerlo con leucocitos o sin leucocitos. Yo personalmente no utilizo leucocitos y no utilizo un activador específico o especial. Creo que lo importante sí es hacer el fenestrado que el doctor Gutiérrez comentó. Creo que esa parte es fundamental y a la aplicación de la sustancia y posteriormente el protocolo de rehabilitación, donde los ejercicios excéntricos son fundamentales y el manejo del dolor, también evitando pues, cualquier antiinflamatorio no esteroideo, por supuesto. Creo que al final del día habría que hacer un ensayo dentro de los pacientes de uno, porque como lo han comentado, son diferentes maneras de obtener el PRP. Yo personalmente hice un estudio con mis pacientes, tuve que hacer algunos y mandar al laboratorio, evaluar cuántas plaquetas y lo demás para establecer mi protocolo, porque bien lo han dicho, hay diferentes protocolos. Al final yo utilizo sin leucocitos, utilizo volumen bajo, utilizo 3, máximo 4 centímetros cuando se hace necesario, que no es frecuente. Utilizo 2 aplicaciones y el protocolo de rehabilitación prácticamente. Qué pena que no le había preguntado a Alfredo. Alfredo, su recomendación en cuanto a su protocolo de cantidad, características, activación e intervalo. No, para mí no hay ninguna diferencia entre pobre y rico en leucocitos, el que tengamos al alcance. Como dijo el doctor Gutiérrez, no se habla de activadores específicos. Inicialmente las 2 aplicaciones separadas 2 semanas no intratendíneas y puede inclusive haber una tercera aplicación no antes de 4 a 6 semanas dependiendo de la evolución del paciente. Gracias, Alfredo. 2 preguntas en vivo que la quieren hacer en su orden el doctor Moreno y el doctor Entrena. Adelante, Alfredo. Creo que se fue porque no leí la palabra antes. No. Sí, él lo había pedido, pero no. Alfred, su micrófono, actívelo. ¿Qué pasa? ¿No puede? Nicelis, activa el micrófono de Alfredo. Activémosle al doctor Moreno, Nicelis, por favor. Listo, ya lo puedo activar. Listo, ya, Alfred, muchas adelante. gracias. Excelente presentación y excelente aprendizaje. 2 preguntas puntuales. Como lo habló Diego ahorita, en tendinopatía patelar, la combinación PRP ondas de choque, hay una discusión qué hacer primero las ondas o hacer primero el PRP, o no hay diferencia. Es preferible para Mauricio también, que también lo utiliza, utilizar primero ondas de choque y después seguir con PRP. Esa sería la primera pregunta.
Por experiencia, digamos por escuela, la recomendación es primero hacer las ondas de choque y después hacer el PLP. Cuando se manejan 4 sesiones, yo hago 2 radiales, 2 focales, y en la segunda focal, después del procedimiento, hago la aplicación del PRP, que lo utilizo con leucocitos. ¿Mauro igual? No, Alfredo, yo no uso, sí, mejor dicho, ese es el protocolo, el que dice Diego es el protocolo más estándar, pero yo me voy por el lado de inyección. Como el Ok. estilo biológico, no uso las ondas de choque. Las ondas de choque. Ok, y tenía otra pregunta, Paula, si me permites de pronto. Sí, Alfred. Adelante, adelante, Alfred. Sí, básicamente con el tratamiento quirúrgico, como en la resonancia que mostró Luis Fernando, y para cuantificar un poco el tamaño de la lesión, ¿cuándo decide de entrada en qué porcentaje hacer tratamiento quirúrgico, Luis Fernando, Mauricio? ¿Se cuantifica mejor con la resonancia? ¿Se cuantifica mejor con la ecografía? Y ahí cómo decidiríamos el tratamiento quirúrgico si ya va de entrada. Mauro, adelante. Gracias. Yo no voy de entrada, en algo que ha cambiado, yo creo que el tratamiento de la tendinopatía, sobre todo tendinopatía patelar, es que cada vez necesitamos menos cirugía, afortunadamente, pues para el paciente. Entonces yo inclusive en casos así como el que mostró Luis Fernando, en casos donde hay una ruptura parcial mayor del 50%, le doy primero la opción biológica y yo tenía un caso, pero pues se me hizo ya muy larga la presentación, de un paciente con una ruptura, un paciente que practica taekwondo y hace CrossFit, una combinación dura de impacto y con una ruptura parcial mayor del 50% y un tipo muy juicioso con algo que ya había dicho de Carlos y Diego del combo, que es con un fortalecimiento, con unos ejercicios excéntricos, el tipo muy juicioso los hizo y mejoró solamente con PRP 2 aplicaciones. Entonces, primero, biológico, antes de pensar en una cirugía de entrada. Y para la segunda parte, yo no me voy con una sola. Para mí, tanto la resonancia como la ecografía son importantes. La resonancia me da más evaluación también del hueso, si hay un edema óseo, cómo la calidad ósea, cómo la calidad misma de la rodilla, el diagnóstico. Y de verdad yo utilizo más la ecografía, ya es cuando tengo la intervención. Localiza uno mejor la lesión, eso sí, con ecografía, como vimos. Nos la localiza muy bien y nos permite hacer la intervención, la inyección guiada con ecografía mejor. Entonces yo creo que no es que solo usar la ecografía, en mi caso, pues por lo menos, no solo usar la resonancia, sino ambas se complementan, tanto para diagnóstico como tratamiento. Sí, de Gracias, acuerdo, Mauro. de acuerdo, Mauro, y la verdad es rarísimo, Alfred, que uno de entrada arranque con cirugía. Y generalmente Bien. si uno se encuentra un paciente con un compromiso de más del 50%, generalmente ese paciente ya viene multitratado. Entonces, es raro que de entrada, sin ningún tratamiento, uno se encuentre un paciente con un compromiso de 60% con inminencia de ruptura, que sería el único caso en que yo le plantearía al paciente el tratamiento quirúrgico. Carlos Entrena tenía una pregunta, la mano levantada hace rato. Carlos, adelante. Doctores, buenas noches. Yo quería hacerles una pregunta. Nosotros, dentro de la rehabilitación, no sé si ustedes qué opinen o si alguno de ustedes lo utiliza, la electrólisis ecoguiada en España, los fisioterapeutas están colocando EPI, en Argentina MEP, aquí se habla también de la punción seca que se utiliza mucho para las contracturas musculares, pero también las están utilizando para la tendinopatía. Nosotros los fisios, obviamente en el caso mío, yo he tomado los cursos, no lo hago acá porque dentro de la legalidad de mi ejercicio profesional no lo hago, me encanta el trabajo en equipo y respetar todas las profesiones, no lo hago porque es un tema legal el que uno como fisioterapeuta llegue a hacer algo invasivo, pero ustedes, no sé si esa electrólisis alguno la ha colocado o la está colocando, porque en la evidencia
hay bastante, cada vez más literatura, sobre todo en España, de que funciona. Creo que Mauro estaba levantando la mano con electrólisis. ¿Quién tiene experiencia? Pues yo estuve con Ferran, que es uno de tal vez de los que más, Ferran Abad, en Barcelona, de los que más han escrito sobre esto. Él tiene muy buena experiencia. La evidencia todavía no lo soporta mucho, pero él prácticamente, al que no le funciona solo con ejercicios excéntricos, se va con la EPI. Inclusive ya han evolucionado, ya que hay más generaciones del aparato. Nosotros sí la estamos empezando a usar acá en deportistas y de verdad nos está ayudando para la tendinopatía. Por lo general la parte de fisioterapia la usan mucho, como nos cuenta Carlos, en España, pero no la utilizan mucho con ecografía. Están en ese aprendizaje, mejor dicho. Yo creo que hace la diferencia si se usa con con ecografía o si no, porque la mayoría de los estudios inclusive a veces son sin ecografía. Falta evidencia, pero sí, es otra herramienta que se está empezando a usar acá también. Paula, si te parece, para terminar, hay una pregunta acá en el chat y sería puntualmente para Carlos. Carlos, Sí. así específicamente, parámetros de retorno deportivo, cosas, yo sé que eso es multidisciplinario, pero cosas puntuales que usted nos deje de mensaje, mire, retorno deportivo cuando esto y esto. Sí, doctor, Y Carlos, te completo la pregunta porque también habían preguntado varias veces ahí en el chat y es que ¿cuándo el retorno deportivo seguro? Y si tienes alguna recomendación si el paciente se manejó con ondas de choque o con plasma rico. Ok, no tengo o sea, ninguno de claridad si se manejó con ondas de choque o con plasma rico en plaquetas. Igual, pues eso es ya, muchos sí lo hacen y se hacen abordajes complementarios o intervenciones complementarias, doctora, pero sí, yo creo que de lo más importante es el dolor, obviamente, los tiempos de cicatrización, las simetrías musculares. Hoy en día hacemos muchísimo énfasis en buscar esas simetrías musculares, ese trabajo en lo posible, dentro de los parámetros donde exista agonista-antagonista y contralateral, y también muchísimo énfasis en los trabajos propioceptivos. Entonces, y la última fase, que es la fase de la readaptación, ya cuando llevamos el deportista a campo y probamos que realmente las cargas, la planificación de esas cargas de entrenamiento hacen de que el deportista pueda hacer su actividad física sin ningún tipo de dolor ni de incomodidad. Si en algún momento toca, pues toca regresarnos un poco. Entonces, por eso esas escalas del dolor también nos dan a nosotros unos parámetros importantes, y la excentricidad manejada con las máquinas isoinerciales, porque me dan la posibilidad hoy en día de cuantificar la carga que le estoy colocando al deportista progresivamente. Hoy hay una cantidad, está el cono, está el yo-yo, y esa me permiten trabajar con brazo de palanca corto, me permiten también trabajar con cadena cinética abierta y posteriormente con cadena cinética cerrada, cuando ya hacemos los trabajos de sentadilla y vemos también esa carga cómo va en el día a día con el paciente. Entonces yo creo que eso es como los parámetros para la vuelta a la competencia, pero los tiempos de cicatrización son fundamentales. Paula, gracias Carlos. Hay una pregunta de Carlos Soto, que estaba levantando la mano. Muchas gracias. Estamos ya sobre tiempo. Muchísimas gracias a todos por su paciencia, pero yo tengo una pregunta en general para todos y específicamente para el doctor Gutiérrez. Digamos que tenemos un paciente que va a consulta, es una jugadora de voleibol, y le encontramos unos cambios en la ecografía, pero la paciente está asintomática. Va por un chequeo, por otra cosa, y uno le hace y le encuentra un cambio. ¿Qué piensan ustedes cuando uno ve a un paciente con cambios ecográficos, pero asintomático? ¿Ustedes hacen algo especial en orden de prevenir todo eso que estamos hablando, el proceso de cronificación y demás? ¿Ustedes harían algo? ¿Cuál es su protocolo respecto a estos pacientes? Sí, un caso interesante, y hoy precisamente lo vi. Ese tipo de paciente, y se ve con frecuencia por lo que hablábamos de que realmente el tendón, para poder
funcionar necesita ese proceso de lesionarse y volverse a reparar, lesionarse y volverse a reparar, y es un proceso adaptativo. Pero a veces hay sobrecargas. Entonces eso lo que nos dice por lo general es que el paciente tuvo una tendinopatía patelar de algún grado y ya está le quedó una cicatriz, digámoslo así. Lo vi fue en ese paciente que le estaba comentando que tuvo una ruptura parcial grado, es que era de casi del 50, un poco más del 50%, que era como ya para decidir entre cirugía o no, pero mejoró con la terapia biológica. Lo vi hoy después de unos 3 años y medio y él no tiene ningún dolor, inclusive salta, le hicimos las pruebas ahí, pero al hacerle la ecografía muestra las lesiones. Entonces yo creo que no hay que azararse de eso, de que tiene una lesión, sino más bien es que la tuvo y que pues tiene tal vez yo no sé si serían la palabra secuelas o simplemente como una cicatrización. Yo no le doy una importancia como para decir hay que ponerle algo, hay que tratarlo, tal vez sí, dependiendo de su actividad deportiva, pues el acondicionamiento que necesite, sobre todo de tipo excéntrico. Pero yo creo que es un hallazgo que nos dice que hubo algo, pero no que es patológico en el momento. Yo quisiera, en aras de, creo que ha sido un tiempo bastante aprovechado, nos hemos excedido, pero creo que hoy hemos aprendido terriblemente sobre el tema. Todos los conferencistas nos dieron todo de su conocimiento y créanme que realmente aprendimos mucho. Gracias nuevamente a todos por su participación, por sus presentaciones absolutamente impecables y todo el conocimiento que han compartido sin restricciones con nosotros, por sus comentarios y participación. Paula, nuevamente mil gracias por la invitación de ustedes, directivos de la CART, y por abrirnos este espacio que siempre nos aporta muchísimo a todos. Muchas gracias a todos. Luis, para ti, muchísimas gracias por coordinar este webinar. A todos ustedes, Carlos, Javier, Carlos Soto, Mauricio Gutiérrez, Alfredo, todos los que estuvieron acompañándonos en el webinar, de verdad que aprendimos muchísimo. Es un tema que pocas veces tocamos así a fondo y creo que lo aprovechamos bastante. No me queda más que decirles que los esperamos en nuestro próximo congreso. Agéndense, quedan pocos cupos para nuestro precongreso de ecografía, que es el miércoles. Y obviamente pues que los esperamos a todos ahí. Paulo, no sé si quieres cerrar y despedirte. Un saludo para todos. Nos vemos en Barranquilla. Recuerden, solamente quedan 20 cupos para nuestro congreso, nuestro precongreso de ecografía musculoesquelética, y hoy nos han dado una visión muy clara de la importancia de la ecografía en la práctica del día a día como ortopedistas. Así que felicidades, Luis Fernando, Alfredo, Diego, Carlos, Mauro, a Carlos también, por tan maravilloso webinar. Algo no quirúrgico donde aprendimos mucho. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Así es. Un saludo. Los espero 28 de septiembre, nuestro próximo webinar, reemplazo articular de codo, lo va a coordinar Hernando Canal. Antes de nuestro congreso, recuerden, 28 de septiembre. Un abrazo a todos, Dios los bendiga. Chao. Chao. Gracias. Muchísimas gracias.